Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a comenzar una nueva edición de La Lengua Desatada para hablar hoy de inteligencia artificial y lengua. Todos sabemos que cada vez nos comunicamos más con las máquinas, nos comunicamos con nuestro teléfono móvil, con nuestro ordenador, tenemos asistentes de voz y resulta que las máquinas nos hablan y nosotros hablamos también con ellas. A veces nos sorprendemos con la sensación de que estamos hablando con una persona, o sea, como si nos estuviéramos comunicando con un aparato que realmente tuviese vida. Bueno, de todo esto vamos a hablar, de la inteligencia artificial aplicada al mundo de la lengua. Y lo vamos a hacer con un invitado que ya ha venido en otras ocasiones a La Lengua Desatada, ya incluso desde la época de nuestro confinamiento, que ha estado con nosotros hablándonos de su país, del que es originario, que es México, pero hoy vamos a hablar, como ven, de otra cosa bien distinta. Alfonso Figueroa, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Ana, muchas gracias. Como siempre, un auténtico placer estar aquí contigo y en este espacio. Pues encantados de que hayas venido aquí a la Biblioteca Torrente Ballester para hablarnos de este otro territorio. Ya saben los espectadores que te hayan seguido en otras ocasiones que eres profesor de español, trabajas en el área de evaluación de cursos internacionales de la Universidad de Salamanca en el ámbito de la enseñanza del español para extranjeros, pero también tienes mucho interés por esto de la inteligencia artificial, el mundo tecnológico te fascina y tú has empezado a trabajar en tu tesis doctoral que ahora mismo está un poco aparcada, pero empezaste a trabajar precisamente en este territorio de la lengua y la inteligencia artificial. Exactamente, gramática y lengua aplicada a la inteligencia artificial. Bueno, un territorio fascinante porque, como yo digo, a veces una se descubre hablándole a una máquina como si fuera una persona y dice, vamos a ver, vamos a frenar aquí un poco, a ver por qué habla como habla, por qué habla tan raro y quién introduce todos esos datos, y es lo que vamos a intentar aclarar hoy. Bueno, inteligencia artificial, esto es enorme. La inteligencia artificial sirve para un montón de cosas, ¿no? ¿Por dónde vamos acotando este territorio y por dónde llegamos al ámbito lingüístico? Pues mira, el camino ha sido igual o paralelo a la biología, digamos. Siempre ha sido el interés de conocer nuestro cerebro, que sabemos y está más que escuchamos muy habitualmente, ese gran desconocido, que no terminamos de entender nuestro cerebro. Originalmente el plan de la inteligencia artificial desde la informática era eso, tratar de emular, tratar de obtener de ahí su nombre, inteligencia artificial, con las mismas capacidades, cualidades de un cerebro humano. Claro, la tecnología, aunque avanza mucho y sobre todo en sus orígenes, tiene unos límites, entonces me incluyo, pero los que investigamos y nos interesamos por este campo, te das cuenta de que al final no puedes de momento, por la tecnología como está, hacer una copia tal cual del cerebro. Entonces, la tecnología ahora mismo, en concreto la inteligencia artificial, se convierte en una herramienta específica para hacer un trabajo concreto. Y entonces ahí es donde interviene el lenguaje, porque tenemos dos partes, la parte nosotros, que hablamos con las máquinas, con esos asistentes virtuales, con todos esos ejemplos que dabas, pero luego está la parte, digamos, de la trastienda, que son los especialistas que se encargan de la programación de ese nuevo lenguaje, de ese lenguaje especial, que es el lenguaje de programación, que es en el que hay que enseñarle a la máquina qué es lo que tiene que hacer. Ajá, hay que darle toda la información, ese lenguaje de programación, para que después se comuniquen en nuestro lenguaje las máquinas con nosotros. Entonces tenemos el lenguaje por los dos extremos de la inteligencia artificial. Por un lado te tengo que enseñar qué es lo que tienes que hacer, tengo que programar cuáles son tus instrucciones, y luego el extremo, porque claro, si quieres que una máquina hable con una persona, tiene que entenderla. Y tú tienes que entender lo que la máquina te está diciendo. Así es. Bueno, este territorio de la inteligencia artificial, Alfonso, es muy goloso ahora desde el punto de vista económico. Sí, Tanto claro. es así que Salamanca quiere ser la sede de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Hay otras candidatas, por ejemplo, hay otras 11 ciudades más y hay 13 en total. Sí. Está Salamanca, está Segovia y hay otras 11 que quieren ser sede. O sea que, como vemos, es un territorio en auge. Y bueno, si la inteligencia artificial intenta emular a la inteligencia humana, también intenta emular nuestra lengua, ¿no? Estamos hablando del castellano y pretende ser lo más parecido a lo que es una comunicación con su sintaxis, con su morfología, con su léxico. Exactamente. Por suerte que hay muchos expertos que hablan de lo que se conoce, luego otro día si quieres podemos hablar exclusivamente de esto, de lo que se llama la singularidad, que es cuando realmente, y se pueda demostrar, que una inteligencia artificial cobre conciencia, cobre conocimiento y, digamos, se llegue a ese objetivo de una inteligencia, ya no sería artificial, sino real,
pero mientras tanto no podemos hablar de que la inteligencia artificial haga nada que nosotros no le pedimos. Entonces la inteligencia artificial de momento y por ahora hace lo que nosotros le mandemos y básicamente la diferencia entre un programa informático, digamos, cerrado, es que ese programa informático vive en las paredes del código, lo que tú le mandes a hacer, si está fuera de ese código, no, y en cambio la inteligencia artificial aprende por prueba y error. Entonces tú le das unos parámetros, esto es lo que quiero que consigas, y ese programa de inteligencia artificial puede incluso programar subprogramas, puede desarrollarse de diferentes formas, lo que tiene en mente, digamos, ese objetivo y va probando y va identificando las cosas. Luego hablaremos de algún error que genera situaciones curiosas. Sí, bueno, no he dicho al empezar, Alfonso es nuestro hombre de las camisetas, porque siempre lleva alguna alusiva a lo que vamos a hablar. Y vienes con la princesa Leia, que está con un libro, la princesa Leia. Después explicamos por qué. Porque Leia también significa otra cosa de la que para más adelante hablaremos después. Para empezar, si te parece, por cosas más concretas, ¿qué pasa con los correos electrónicos? A ver, a todos los que están en casa y han mandado un correo, en cualquier ocasión les sale abajo la respuesta automática y entonces de repente el correo, si tú te has despedido diciendo espero tu respuesta, te da una siguiente respuesta adecuada para eso que tú has dicho, ¿no? Dice, pues nos vemos en breve, incluso jaja. Sí. O sea, ¿cómo responde el correo electrónico? ¿Cómo te da esas sugerencias? Pues esas respuestas inteligentes empezaron alrededor de 2017, yo creo que es a comienzos de 2010 es cuando empezó a despegar mucho más el tema de la inteligencia artificial y como te decía, la inteligencia artificial aprende basándose en prueba y error. Ahora mismo, en la sociedad en la que vivimos actualmente, quizá en épocas que tenemos crisis de energía, crisis de muchas cosas, lo que sí tenemos es sobreabundancia de información. Nunca jamás en la historia de la humanidad, del ser humano, habíamos tenido tanta información. De hecho, en los últimos 10 años, en 2020 se generó 30 veces la cantidad de información que en 2010. Entonces, con tantísima información es una de las cosas más positivas de la inteligencia artificial. ¿Por qué te digo todo esto? Porque cuanta más información tenga un programa de inteligencia artificial, copia, repite, busca, prueba. Lo único que necesitas al principio son moderadores humanos que te digan esto está mal, esto está bien hecho. Entonces, con los correos electrónicos pasa exactamente eso. Analiza un corpus, una cantidad de información brutal y lo que hace es, cuando alguien pone esto, normalmente en el 90% de las ocasiones se responde esto. Y entonces la inteligencia artificial llega a esas conclusiones, digamos, de inicio. Luego, además, con tus propios correos electrónicos, cuando tú vas contestando, cuando tú vas dándole más información, ya no solo de forma general, sino aprende tu sintaxis, tu forma de expresarte, incluso frases hechas, colocaciones, y va aumentando en esa información que te recomienda para contestar. O sea que a lo mejor lo va personalizando, podemos decir así, ¿no? Aunque no haya una persona que esté leyendo tu correo electrónico, que es la impresión que tú tienes. Eso es. Es decir, a ver, y sobre todo desconcierta mucho cuando la respuesta es algo lógico, algo que tú esperas, y tú has estado hablando con alguien y le dices, me lo he pasado fenomenal y me he reído mucho, reír, bueno, entiendes que la respuesta automática pueda ser que divertido. Claro. Pero cuando has hecho una ironía y no es tan evidente, ¿cómo puede llegar la máquina, cómo puede llegar la inteligencia artificial a entender que hay una ironía, ¿no? Pues eso es un arma de doble filo, que también ahora lo veremos. La forma de entenderlo también es verdad que en este contexto en concreto de los correos electrónicos no se la juega mucho. La máquina también es muy buena identificando palabras concretas, entonces cuando hablas de ¿cuándo podemos hacer la reunión? Es muy fácil saber, oye, lo hablamos luego o quedamos otro día, en ese tipo de cosas. Buscamos una fecha, ¿no? Exactamente. Pero cuando ya estamos hablando de pequeños giros o de ironía, eso es, por eso que te decía, normalmente, y suele pasar, si tú mismo o tú misma eres irónico en tus respuestas al contestar, calibra. Casi toda la inteligencia artificial ahora mismo trabaja con porcentajes estadísticos. Entonces, ¿cómo de probable es que esta respuesta sea aceptable? Entonces te da normalmente las 3 o 4 respuestas que después de su análisis y su aprendizaje son las más probables que estén acorde a lo que tú querías contestar. Si eres una persona muy irónica escribiendo o hay muchos ejemplos, utilizas frases que son, digamos, prototípicas de ironía, pues entonces es más fácil que la máquina pueda darte esa sugerencia.
pero también eso da pie a algunos equívocos o errores un poco peliagudos en ese sentido. Equívocos, errores y también un poco a abrir una puerta a cierto miedo de que estemos tan sumamente controlados y observados y hasta un ordenador pueda saber cuáles son tus respuestas más habituales. ¿Ocurre algo parecido con los asistentes de voz, que ahora cada vez se utilizan más? Sí, sí, sí. Es que normalmente, normalmente no, siempre la metodología es la misma. Lo que pasa es que aquí entra en juego lo que se conoce como procesamiento del lenguaje natural. Y han tenido, sobre todo las grandes empresas, Google, Facebook, han tenido problemas legales a este respecto, sobre todo por cuestiones de, oye, ¿cómo es que estás escuchando, cómo es que estás estando ahí y espiando, digamos, mi información? Y aquí también entra en juego la importancia del lenguaje, porque es con lo que han jugado ellos, digamos, desde el punto de vista legal, es que no hay nadie escuchando eso, es una máquina, es un algoritmo, entonces no hay ningún humano, exactamente, es un ente, una inteligencia artificial, entonces no hay ningún tipo de vulneración de privacidad porque no hay ninguna persona, no hay nadie que esté escuchando ni atendiendo a eso. Lo que pasa es que los asistentes de voz, para que puedan escuchar tus comandos y para que puedan saber lo que tienen que hacer, tienen que estar abriendo el micrófono cada determinado tiempo. Entonces, cada pocos segundos abren el micrófono para saber si tú le estás diciendo Siri, Alexa, hola Google. Entonces, ellos se esconden y se escudan diciendo solamente grabamos el 0,2% de esas interacciones para cuestiones de investigación, pero la realidad es que están escuchando. O sea, y esto pasa con el teléfono, ¿no? Todos decimos, sí. ¿El teléfono nos oye? Sí, sí, sí. O sea, el teléfono nos oye aunque sea un 0, no sé qué por ciento, ¿no? Sí, el teléfono nos oye, aunque sea una inteligencia artificial y aunque se grabe solo un 0,2%. Y eso sí, para tranquilidad, nunca de todos, pero de la mayoría, bueno, no sé si tranquilidad o no, pero el teléfono nunca te va a grabar, salvo casos como hemos visto en Pegasus y ese tipo de cosas, de cuestiones normales, nunca te va a grabar ni va a hacer nada que tú no le hayas dado permiso. Entonces hay que tener mucho cuidado con los permisos que aceptamos en las diferentes aplicaciones, en las diferentes cuestiones del teléfono, porque están escuchando y siempre escuchan cuando nosotros les hemos autorizado. Claro, como damos a todo que sí, ¿no? Y acepta, sí, acepto rápidamente para tener una aplicación o para lo que sea. Bueno, a veces se producen errores, como decíamos antes, ¿no? Y hace muy poquito se publicaba era una cosa simpática, pero era una recomendación que hacía Alexa, a una madre, para que ella le preguntaba ¿qué puedo hacer para calmar a mis hijos? Supongo que sería una pregunta tonta, simpática, jugando con la máquina, porque no creo que a nadie se le ocurra preguntarle a un asistente de voz qué debe hacer con sus hijos. Pues bueno, la pregunta iba en este sentido y la respuesta de Alexa fue ¿podrías darles un puñetazo o algo así, no? Sí, es que de hecho la respuesta originalmente en inglés fue porque creo que el niño se estaba como que riendo muy fuerte y entonces la madre puso esa pregunta y la Alexa le contestó, le puedes dar un puñetazo en la garganta porque claro, si no puede respirar, difícil que se ría. Aquí también entramos en una cuestión delicada porque desde los creadores de Alexa dijeron, a ver, no fue una respuesta que diese el propio asistente, sino cuando el asistente no encuentra una respuesta adecuada, busca en Internet. Entonces, esa respuesta la tomó de un foro, de un usuario aleatorio en Internet, que es lo que hablamos de la ironía, y pues ese usuario de forma irónica había respondido a esa pregunta y Alexa, al no encontrar nada inteligente que decir ella, pues tomó prestada esa respuesta, pero claro, sin contexto y sin ninguna información más, pues decirle a una madre que le dé un puñetazo en la garganta a su hijo, pues no es muy afortunado. En fin, bueno, las máquinas todavía están muy lejos de la ironía y de los matices que puede afortunadamente expresar la lengua de verdad, de tú a tú. Decíamos antes que los teléfonos nos escuchan, esto los comentamos todos muchas veces cuando estamos en reuniones con amigos. Ayer hablé de yo qué sé, de cualquier tema, ¿no? De tazas, y hoy me salen anuncios de tazas. Viajes pasa mucho también. Viajes, por ejemplo. Hay una anécdota muy curiosa que tú y yo conocemos porque la hemos hablado fuera de las cámaras, que fue la búsqueda de una información, pero una información literal al respecto de los murciélagos para un trabajo que estábamos realizando, para una tarea, un escrito, buscando información sobre murciélagos y específicamente sobre las alas de murciélago. Y probablemente muchas personas que nos oyen saben que también se llama alas de murciélago
a esto que pasa por aquí, especialmente ese descuelgue de los brazos que ocurre a cierta edad y que es muy habitual sobre todo en las mujeres. ¿Qué ocurre? Tú buscas alas de murciélago de verdad y dentro de unos días, o sea, al siguiente día te empiezan a salir anuncios de ejercicios para evitar las alas de murciélago, ¿no? Esto es un ejemplo un poco tonto, pero es lo que le ha pasado seguramente al 100% de los que nos están viendo, ¿no? Es lo que se conoce como publicidad dirigida. Como tú das acceso, bien sea de forma por voz o sobre todo por escrito en los navegadores, por internet, eso está más que demostrado. Pero claro, si tú das ese permiso para que puedan acceder a tu información, el objetivo es darte publicidad dirigida a tus necesidades, de ahí que cuando hablas de viajes o escribes sobre viajes te manden sobre viajes, pero claro, también pueden pasar... Puede pasar esto, pues que malinterpreta. Sí, que dice, entonces, pues, alas de murciélago, pues toma ejercicio. Cuando buscas específicamente alas de murciélago, te mandan ejercicios para las alas de murciélago. Esto te ha pasado a ti como a todos, Sí, ¿no? sí, a mí me ha pasado también, me ha pasado sobre todo eso, con viajes. El otro día estaba hablando con unos compañeros sobre productos del baño y tal, y pues automáticamente cremas para la cara, exfoliantes, algunas sesiones de depilación masculina, y es como, bueno... Bueno, pues vale, tomo nota. Gracias. Tomo nota. Bueno, las máquinas en general, lo hablamos así de una manera muy coloquial, por resumir a todas, tienen que aprender español. Sí. Y aquí viene quién les mete la información del español, con qué características. Me imagino que tendrá que ser un español muy genérico y con poco detalle, poco vocabulario, no lo sé. ¿Cómo es ese español? Ese es el problema, y en realidad ese era un poco el objetivo, la información que yo estaba buscando con mi tesis doctoral. Por lo que te digo, ahora mismo no hay el trabajo que haría un editor o el trabajo que haría un moderador. La inteligencia artificial tú no le metes tal cual el lenguaje, este es el tipo de lenguaje que tienes con el que tienes que funcionar, sino depende de los datos y de las bases de datos que tengas y con la que lo alimentes. Entonces, si tú le alimentas, que también ha dado, por ejemplo, pie a muchos errores, si tú alimentas a una inteligencia artificial y le dices, oye, pues mira, necesito que aprendas a responder mensajes de Twitter, y tú simplemente le dices, pues fíjate lo que hay por ahí en Twitter y contesta. Y copias, ¿no? Pues entonces lo que va a hacer es utilizar esas muestras de lengua para reproducirlas. Entonces, el trabajo de enseñarle español a la máquina sería cuidar mucho y elegir muy bien las muestras de lengua, cómo vas a querer que esa máquina hable, cómo vas a querer que se exprese, porque si solamente le das información del español, pues hay gente que no es lo mismo, tú no escribes igual cuando estás mandando un mensaje a tu madre, cuando estás hablando con tus amigos, que cuando estás escribiendo pues en tu trabajo o de una manera más formal. Entonces, el trabajo de los especialistas y el cuidado del lenguaje no va tanto en enseñarle directamente el español, que también, porque tiene que tener unos criterios gramaticales y seguir, porque así tendría una doble vía de aprendizaje. Yo tengo esta información, pero si tengo unas reglas gramaticales y sé lo que debo seguir, lo que es gramatical, lo que es correcto, lo que es vulgar, lo que no, entonces tendría ese doble filtro para realmente poder producir un lenguaje lo más cercano al natural y además que estuviera, pues, digamos, dentro de unos estándares aceptables para lo que puede ser la producción generalizada. Nos surge aquí una duda, ya lo hemos hablado, por ejemplo, con Julio Borrego en este programa, hablando de los diccionarios y de cómo se definen las palabras en los diccionarios, que, hombre, siempre... El que hace el diccionario, el que hace esa palabra, esa definición, enseña un poco la patita, ¿no? De por dónde va su ideología. Totalmente. Aquí también hay ideología. Sí, de hecho es más habitual de lo que parece. Ha habido dos casos en concreto muy sonados. El primero en 2015 en Amazon, mega industria que ahora mismo ya entra en todos los ámbitos. El algoritmo que tienen para las contrataciones se descubrieron y se dieron cuenta de que era machista. Eso estaba dando mucho más, porque claro, con una empresa tan grande el volumen de currículums que reciben es brutal, y entonces primero hay que hacer un filtrado inicial para saber qué candidatos sí y cuáles no. Pues estaba habiendo una discriminación muy importante en favor de los hombres y reduciendo los currículums de las mujeres. ¿Cuál fue el problema? Que tardaron en darse cuenta. Fue que el algoritmo se había creado con la información de los 10 años anteriores, es decir, de 2005 a 2015, y justo en esa época y desde ahí hacia atrás, la mayoría de personas que se habían presentado
con solicitud de trabajo a Amazon eran hombres. Entonces, al utilizar esa mala información o esa información sesgada, pues entonces se ha producido, ¿no? Exactamente, se ha producido ese error. Y otro también muy serio, que además tuvo más repercusión, en 2019 el sistema sanitario en Estados Unidos se dio cuenta de que era racista, que estaba discriminando contra las personas negras. Y eso fue porque los propios, digamos, son los dos tipos de sesgo que puede ocurrir. Uno es el sesgo en los datos y otro el sesgo en los programadores. Porque si tú le enseñas a la máquina, dentro de tu realidad social, cultural, todo lo que vaya más allá de esa realidad social, cultural, pues puede que se te escape. Y en este caso, la mayoría de los programadores, aunque esperemos que las cosas cambien, son hombres blancos de entre 20 y 30 años. Así que los parámetros y toda la información que dieron de variables asociadas a la asignación de cuidado sanitario favorecía a los hombres blancos y discriminaba en contra de las personas de raza negra. Ahí también hay ideología, como acabamos de ver. Sí, bueno, he dicho al principio del programa que hoy traías una camiseta con el nombre de la princesa Leia, pero más allá del personaje, Leia es también una iniciativa de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Cuéntanos en qué consiste. Pues es una iniciativa en la que la Real Academia, digamos, retoma ese estandarte con el que inició de limpia, fija y de esplendor. Quiere recuperar un poco la normativización de la inteligencia artificial. De hecho, Leia es lengua española e inteligencia artificial. Su objetivo, el objetivo que de momento todavía no hay iniciativas así formales, pero ya están teniendo socios tecnológicos, socios culturales, es ahora mismo la gran mayoría de producción en inteligencia artificial es en lengua inglesa. Y también, como esto que te decía, de los datos y la información de los que va a aprender la inteligencia artificial, y que también por eso se necesita la Agencia Española de Inteligencia Artificial, de la que Salamanca es una candidata, precisamente es para regular qué información le vamos a enseñar a las inteligencias artificiales, qué español le vamos a enseñar, y la academia lo que quiere es ser, digamos, ese órgano que ponga orden y enseñe a las empresas que trabajan con inteligencia artificial, pues, y tener un control un poco, no estricto, pero sugerencias y consejos, recomendaciones, para que el español no pierda terreno frente al inglés y también no pues, pierda que calidad, no pierda ¿no? calidad. Bueno, como nos queda muy poquito y tenemos que hablar de un libro y tenemos también que guardar una palabrita en la caja, solamente te quiero preguntar por una o un par de palabras relacionadas con este ámbito, porque quería plantearte varias, ya hemos hablado aquí del algoritmo, que yo creo que todo el mundo conoce, de hackear, pero hay una que se emplea ahora que es frontear y que nos tiene un poco despistados. ¿Qué es frontear? Pues frontear no es otra cosa un poco que aparentar, que es también relacionado con lo del famoso postureo. Viene del lenguaje de programación que te decía que siempre tiene, digamos, dos extremos. La programación viene del inglés, que es front-end, que es la parte que ve el usuario, la interfaz, y back-end, que es la parte de detrás, que es donde está la trastienda, el cacharreo con todo el código y tal. Entonces, como el front-end es la parte vistosa, lo que tiene que quedar bonito para el usuario, lo que tiene que quedar muy lucido, pues de ahí ha derivado a frontear, que es aparentar, que es un poco... O sea, ponerlo bonito, por así decirlo. Y sobre todo también se usa en el contexto de redes sociales, pues mira, la vida está fronteando porque luego te das cuenta y alejas un poco la foto y parece que está de vacaciones en el Caribe y está con un fondo de pantalla, con una planta y en su casa. Entonces es a ese tipo de realidades. Al postureo, ¿no? Al postureo, sí. Bueno, pues como no nos queda mucho tiempo y queremos que nos traigas tu recomendación bibliográfica de hoy, ¿en qué has pensado, Alfonso? Pues mira, he pensado varios libros clásicos que hablan sobre inteligencia artificial, pero me ha parecido quizá más curioso recomendaros el libro, se titula Falta una palabra, de Ángel García, que es el primer libro en español que se ha escrito con inteligencia artificial. Como que lo ha escrito la inteligencia artificial. Exactamente, se ha publicado ahora en abril de 2022 y es una inteligencia artificial que, digamos, es ya la madre y el salto cualitativo de lo que hablábamos de las respuestas de correo electrónico y todo eso. Es una inteligencia artificial que se llama GPT-3, que lo que hace es se especializa en reproducir la escritura humana. Entonces, este escritor, Ángel García, lo que hizo fue escribir una parte de la novela y luego se la alimentó a la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial se aprendió un poco su estilo, aprendió ¿no? su estilo
y terminó, no ha sido principio y fin. De hecho, uno de los reclamos que tiene la novela es: os invito a identificar qué partes ha escrito yo y qué partes ha escrito la inteligencia artificial, porque aproximadamente un tercio de la novela la ha escrito la inteligencia artificial. Bueno, esto es muy interesante, porque ¿dónde queda ya aquello de no, mi novela va por donde ella quiere, me lleva a ella, los personajes tienen vida propia? Ahora resulta que es que realmente va por su cuenta, de ¿no? hecho, decía el autor que le ha sorprendido que la inteligencia artificial ha propuesto giros en la historia que él no hubiese realizado. Bueno, pues no sé si me gusta esto. Todavía no tengo una opinión formada. Hay que leer alguna historia de este tipo, este libro que nos recomiendas. Recuérdame el autor. Falta una palabra, de Ángel García. De Ángel García. Bueno, y hablando de palabras, aquí tenemos ya nuestro papelito para guardar palabras que, como tú bien sabes, aquí caben todas. Las que sean divertidas, relativas. La última palabra que nos trajo Alfonso el año pasado fue una palabra divertida, porque en México, y no solo en México, la RAE lo recoge así: cascarria es lo que queda, los restos. Los restos, ¿no? De cuando vas andando el bajo con el barro. del pantalón, con el barro. Vale, pero también para nosotros cascarria no es inmediatamente eso, sino un moco, directamente. Entonces, cuando trajiste aquella palabra nos resultó muy, muy divertido, y también era merecedora de estar en la caja, cómo no. Las palabras muy humildes y las muy rimbombantes. Por supuesto. ¿Hoy qué me traes? Pues hoy pasamos de lo mundano a un poco más elevado, digamos, porque además es un interés y un deseo real. La palabra que te traigo hoy es humanidad. Humanidad, caramba, Alfonso, esta no había salido y cuánta falta nos hace, ¿no? Sí, porque creo que, y es una cosa que he tenido yo siempre en mente en relación con la tecnología, pero especialmente con la inteligencia artificial, digamos que mi propuesta o mi lema es inteligencia artificial, pero humanidad real. Humanidad real detrás de las máquinas, porque no podemos perder de vista que son herramientas que son muy útiles, que pueden servirnos mucho, pero también, como hemos demostrado y como hemos hablado de los sesgos y de tal, hay personas detrás, y las personas que al final se benefician o se ven perjudicadas por la tecnología en general somos las personas. Entonces, humanidad, por supuesto, entre nosotros, pero también con las máquinas, porque se alimentan de lo que nosotros les damos, y si les damos humanidad, pues quizá tengamos mejores resultados. Bueno, a ver si sabemos hacerlo. De momento la palabra está muy, muy bien elegida. Nos encanta humanidad en todos los más amplios sentidos y aplicada a esto que hoy hemos hablado, que es la inteligencia artificial, y que nos ha interesado sobre todo en relación con la lengua. Si ahora cuando vean este programa se lo ven por la tele, no, pero a lo mejor lo ven en el móvil y mañana les sale cualquier cosa rara relacionada con la inteligencia artificial, pues nada, no se preocupen, que han escuchado un 0,001%. Gracias, Alfonso, por haber venido al programa, y nos encontramos próximamente, si tú quieres, para que sigamos hablando de lengua. Gracias. Gracias a ti, Ana, por la invitación, y siempre que me llames ya sabes que cuentas conmigo. Pues nada, nos marchamos. Hasta aquí nuestro tiempo de la lengua desatada de hoy, para seguir observando de cerca y desde todos los puntos de vista nuestra lengua.